una persona que no tiene un sueño adecuado, un sueño reparador, está como embebido en muchas posibilidades de tener complicaciones, mayor predisposición a otras enfermedades cognitivas como demencias. Las familias son muy protectoras y dicen, vamos a dejar que mi abuelo o mi papá duerma una buena siesta en la noche. Resulta que eso, uno pensaría que es bueno, pero más de 20 minutos una siesta empieza a tener efectos deletéreos. La artritis, el dolor en las personas mayores puede llevar a que no tengas un sueño reparador. Una fractura de cadera en una persona mayor tiene una mortalidad muy significativa, incluso un año luego tienes un 30% de probabilidad de que puedas tener complicaciones o fallecer. Y claramente pues no es recomendado el uso indiscriminado de medicamentos que induzcan el sueño de las personas mayores. Todas las personas con el proceso de envejecimiento vamos perdiendo la masa muscular, ¿sí? Es decir, desde los 30 a 35 años, persona que tiene aislamiento social o que tiene dificultad para tener como una interacción con el entorno, tiene directamente mayor chance de tener un avance en su deterioro cognitivo o que incluso puedan aparecer condiciones como la depresión. Somos seres sociales, necesitamos esta empatía, mirar a los ojos a las personas, esta relación que se lleva día a día entre seres humanos es muy necesaria para la salud cognitiva y afectiva. Vamos a estar más allá de los sueños. Bienvenidos a un espacio con especialistas y soñadores que compartirán experiencias para llevarte a dormir a otro nivel. Americana de Colchones presenta Más allá de los sueños. Hoy, en Más allá de los sueños, tengo un programa al que le tenía muchas ganas desde el principio. Vamos a hablar del adulto mayor y el sueño en el adulto mayor. Hemos normalizado que ellos duerman menos, que estén dormilando todo el día, que estén adormilados, que estén cansados y que sea normal, que estén como perdidos, que se levanten varias veces y vayan a hacer sus necesidades fisiológicas y muchas cosas más. ¿Será que funciona o será que no estamos entendiendo cómo es el proceso? Pues ¿quién mejor que un geriatra para que nos pueda contar? El doctor Carlos Ariza, él es geriatra de la Pontificia Universidad Javeriana, antes estudió medicina en la Universidad de San Martín y nos acompaña hoy Más allá de los sueños. Doctor Ariza, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, preguntemos de una vez eso. ¿Será que los adultos mayores tienen que dormir menos? No, es un mito. Digamos que con el envejecimiento y el cuidado diario de las personas mayores hay muchos mitos que hay que ir aclarando poco a poco, ¿no? Uno de ellos es el sueño. Entonces normalizamos que la persona mayor duerma menos tiempo y duerma mal o que además duerma muchísimo más tiempo en el día. Creo que es algo de lo que hemos ido trabajando poco a poco los geriatras, muchos especialistas que se enfocan en estudiar el sueño, específicamente en la persona mayor, porque es una condición que hay que ir aclarándole a todos los cuidadores y a todas las familias. Bien, siempre llegamos a ser adulto mayor, pero hemos pasado desde niños, jóvenes y todo, y en todas las edades podemos alterar el sueño. Pero ¿cuándo se considera que ya hoy en día aparece la edad del adulto mayor? Entonces, la persona adulta mayor se considera por legislación toda aquella mayor de 60 años en países que están en vías de desarrollo. O sea que yo soy un adulto mayor. En países, exacto, en países digamos que tienen otras condiciones de llevar su vida a lo largo del tiempo, es decir, países del primer mundo, podríamos decir que son mayores de 65 años. Y eso viene porque hay muchos factores culturales, ambientales, sociales, de alimentación que influyen en cómo vamos envejeciendo. Y la cognición, según Oxford, está relacionada con el medio ambiente, Exacto. Está embebida en las células, tiene la parte neurológica y es adaptativa. Exacto. Entonces, obviamente, funciona así. Exacto. Nosotros somos seres humanos muy complejos, ¿cierto? Y a medida que vamos creciendo en edad, esa complejidad se vuelve mucho más específica, mucho más digamos, diversa y mucho más rica de ir estudiando. Bueno, entonces ya que me pongo en primera persona, ¿cómo debemos dormir los adultos mayores? Pero antes de llegar a eso, ¿qué pasa si no dormimos bien? ¿Tiene efectos en la salud, a nivel muscular, a nivel neurológico, cardiovascular? Cuéntenos esos procesos que nos ocurren. Claro que sí. Digamos que una persona que no tiene un sueño adecuado, un sueño reparador, está como embebido en muchas posibilidades de tener complicaciones, ¿no? Que van desde fallas atencionales en la memoria, ¿no? Mayor predisposición a otras enfermedades cognitivas como demencias, ¿no? Hay relación directa. Hay una correlación ¿Sí? entre el estado cognitivo y el estado afectivo de la persona
¿no? De todas las personas. Una persona que a lo largo de su vida lleva un mal patrón del sueño o tiene unos factores que implican dormir mal, puede estar mucho más en riesgo de padecer estas enfermedades cognitivas como demencias o afectivas como depresión, ¿no? Otro tipo de trastornos afectivos que se correlacionan directamente con la calidad de sueño. Bien, entonces definitivamente sí hace daño no dormir bien. Y hablemos de la parte muscular. ¿Qué pasa a nivel óseo, que también la osteoporosis, la sarcopenia? ¿Qué tanto se puede afectar por mal dormir? Entonces, en el proceso del sueño es un proceso, como decíamos, bastante complejo, que debemos mirarlo como un proceso en donde el cuerpo no se apaga o deja de funcionar, sino que entra en un modo de reparación. ¿Qué sucede? Estos procesos en donde el sueño se va siendo mucho más profundo, facilita los procesos de regeneración de tejidos dentro del cuerpo. Hay muchos estudios que correlacionan cómo la parte osteomuscular, es decir, los huesos y los músculos, tienen un proceso de reparación a medida que vamos teniendo un sueño más profundo y un sueño dentro de la estructura lo más posiblemente normal. Entonces, si no tenemos un buen patrón del sueño, ¿cierto? Esa estructura o esa arquitectura que puede irse alterando al pasar de los años, obviamente la parte muscular y ósea se puede ver afectada. Pérdida de la masa muscular, la regeneración de la masa muscular. Hay personas que dicen, yo voy y hago todo el ejercicio y me alimento muy bien, claro, pero tienes unos hábitos de sueño inadecuados. Entonces, porque ahí es donde se crece el músculo, ¿no? Exacto. O sea, el músculo que requiere proteína de alto valor biológico, fuerza y sueño. Y reparación, ¿Sí? que es el proceso en donde esas fibras musculares que se han roto empiezan a recuperarse y dan nosotros en medicina lo llamamos como un aumento o una hipertrofia muscular, que es el aumento de la masa muscular. La reparación que da más músculo. De acuerdo. Pasemos entonces, ¿qué sería dormir bien para los adultos después de los 60, mayores, 70, 80? ¿Cómo lo podríamos medir y no simplemente por las ideas de que tiene que dormir menos, porque supuestamente es así? Sí, digamos que lo primero es individualizar a las personas, ¿no? Digamos que en geriatría es importante que cada individuo o cada persona que evaluamos sea una persona que sea valorada de forma muy integral, pero individualizada. Es decir, pues hay personas que llevan toda una vida con hábitos de sueño totalmente inadecuados. Hay que tratar de regularizar eso, pero es difícil que a lo largo del tiempo tú tengas malos hábitos y después de los 60, 65 quieras dormir 8 horas completas. Va a costar mucho más a ese cuerpo. Es decir, en términos generales, una persona mayor podría dormir bien, ¿cierto? Si puede dormir entre 7, 8 horas, a algunas personas 6 horas y media, pero lo importante es que el efecto de este sueño o esta reparación intrínseca esté embebido en resultados como buena calidad de vida, no tener de pronto somnolencia al siguiente día. Pero ellos están todo el día. Claro, porque justamente al pasar de los años van cambiando algo que se llama el ritmo circadiano o el ciclo circadiano. Les da sueño muy temprano, ¿no? Exacto. ¿Y qué sucede? Entonces vamos a ver que las familias son muy protectoras y dicen, vamos a dejar que mi abuelo o mi papá duerma una buena siesta en la noche. Resulta que eso, uno pensaría que es bueno, pero más de 20 minutos una siesta empieza a tener efectos deletéreos. O sea, siestas buenas, pero hasta 20 minutos. Exacto. ¿Por qué? Porque luego, digamos, ¿qué sucede? Una persona que está teniendo siestas de más de 20 minutos todos los días, luego va a tener esa sensación de como embotamiento o somnolencia que queda después del sueño, ¿sí? Entonces, ese ciclo y el cerebro, que es realmente donde se empiezan a manejar todas las formas en que se lleva un proceso de sueño, empieza a confundirse. ¿Sí? El cerebro empieza a tener unas alteraciones neuronales, endocrinos, ¿no? Unas sustancias que se liberan a nivel del cuerpo empiezan a alterarse y facilita a que esa estructura del sueño empiece como a cojear un poco. ¿Sí? Doctor Ariza, vayamos al hecho fundamental entonces. ¿A qué hora se debería dormir la persona? Porque uno ve que ellos están a las 6 de la tarde quedándose dormidos. Yo he escuchado popularmente en los pueblos, generalmente ocurre en los pueblos de clima caliente, que están en las zonas afuera tomando el sol de los venados, se sientan en una mecedora y al fin no se duermen. ¿Eso es mejor que dormirse tan temprano?
Digamos que hay la exposición a la luz solar, ¿cierto? Usualmente la luz solar entre las 11 del mediodía y las 4 de la tarde puede facilitar a que intrínsecamente se empiecen a liberar unas sustancias que pueden llevar al cuerpo a estar un poco más en vigilia, es decir, despierto en las horas en que debe estarlo. En la noche, a medida que va cayendo, digamos, toda la luz solar, el cuerpo debe ir acostumbrándose y el cerebro debe ir acostumbrándose a este proceso de ir como llevando todo hacia la calma, ¿sí? ¿Qué sucede? Que las personas mayores tienen hábitos diferentes, entonces puede facilitar que duerman en el día o en la tarde y se gasten las horas de la noche. Tienen ciertas condiciones específicas que pueden llevar a que ese sueño sea mucho más difícil de conciliar o de mantener, que sería ya hablar ya específicamente de insomnio de conciliación o de mantenimiento, ¿sí? Entonces hay cosas que son importantes respecto a la hora, depende de tus hábitos toda la vida. Hay personas que se duermen muy temprano, pero entonces hay que ir mirando sobre todo el impacto de esas horas de sueño sobre el día siguiente, y por eso a veces es importante también llevar un manual de cómo registra uno el sueño, a qué hora te duermes, qué efectos puedes estar sintiendo al siguiente día. Digamos que buscamos que sean al menos 7 horas, 6:30 en los casos malos y 8 horas, y sobre todo continuas, ¿no? Sí. Sin embargo, el adulto mayor tiene, ya sea hombre por la próstata o mujer, por la calidad del tono de la vejiga, se despiertan muchas veces a orinar. ¿Cómo ayudar, además de los procesos médicos particulares? Bueno, digamos que eso es importante porque la formulación a veces de muchos medicamentos puede llevar a que una persona mayor tenga episodios en donde se interrumpa mucho el sueño. Esto es uno de los factores. Otros factores, las personas mayores que tienen acompañamiento de enfermeras o cuidadoras en la noche, a veces se tiene la costumbre de levantar a la persona mayor para tomar algunos constantes vitales, signos vitales. Idealmente eso se debe como dejar a un lado, claramente. Lo despiertan a uno para tomar los Para signos vitales, tomarles. sí. Y si es en un entorno hospitalario, mucho más, y eso pues obviamente afecta la arquitectura del sueño. Hay otras condiciones, por ejemplo, la artritis, el dolor en las personas mayores puede llevar a que no tengas un sueño reparador y no puedas llevar a que tu cuerpo esté en esos procesos profundos de reparación. Entonces, eso es otro factor que hay que evaluar, y nosotros los médicos debemos tener esta consideración muy presente al momento de evaluar la calidad del sueño de las personas. Otros medicamentos, por ejemplo, para personas que tienen problemas pulmonares, pueden dar sensación de taquicardia, ¿no? Y esto puede llevar a que tengas más episodios de despertares nocturnos. Entonces son una gran cantidad de cosas que nos toca ir evaluando y nos toca ir, ¿no?, como ajustando poco a poco para que la calidad del sueño sea la mejor en la persona mayor. Pero se pueden hacer, digamos, algún tipo de prácticas no medicamentosas. Yo entiendo que obviamente no estamos formulando nada, pero que puedan ayudar a que eso sea menos frecuente. Bueno, la primera que nos acaban de decir, hay fármacos que no se deben usar, hay medidas como el no tomarle tensión arterial a las 2 de la mañana a la persona. Sin embargo, ¿alguna forma dentro de la higiene del sueño que pueda ayudar a esto? Claro que sí. Digamos que nosotros recomendamos sacar, por ejemplo, televisores y pantallas dentro de la habitación. Lo importante es entender que una cama es para uno descansar, entonces el cerebro debe acostumbrarse a que si ve la cama, la sensación de las sábanas, la actividad que va a relacionar es el sueño. Entonces ninguna otra actividad aparte del sueño y la actividad sexual en la cama y en la habitación, ¿cierto? Si vamos a leer, si vamos a ver televisión, idealmente esto debe ser fuera de la habitación y fuera de la cama, ¿cierto? Debemos evitar también el consumo de algunas sustancias que pueden cambiar ese sentir o esa función intrínseca de muchos órganos. Entonces las bebidas que son altas en cafeína se deben evitar usualmente antes de las 4 horas del sueño, o 3 o 4 horas. La actividad física, ¿cierto?, se debe tratar de hacer diariamente, pero también en un periodo no muy cercano a las horas del sueño. Hay otras actividades también sencillas, como tomar un duchazo de agua tibia o caliente, ¿no? Puede llevar a que eso te facilite, ¿no?, recuperar o tomar ese sueño que necesitas en el día a día. Hay un riesgo muy alto en los adultos mayores, son las fracturas, por razones simplemente pérdida de masa muscular, inestabilidad, y también porque están de noche o porque están con algún medicamento. Eso es importante aclarar, el uso de medicamentos indiscriminados y el riesgo, y cómo intentar evitar al máximo las fracturas en la noche, porque pueden llegar a ser letales. Claro, eso es importante, digamos, porque en Colombia
nosotros podemos acceder fácilmente a un gran número de medicamentos de venta libre. Dentro de esto, los medicamentos que muy vendidos, digamos, son algunos de un grupo que se llama benzodiazepinas. ¿Qué sucede? Estos medicamentos llegan a nivel del cerebro, estimulan como las áreas en donde se puede generar un proceso de sueño, pero ese proceso de sueño que se estimula en la persona mayor no están correlacionadas de forma adecuada y sobre todo no son episodios de sueño con una adecuada calidad. Entonces, ¿en qué se ve reflejado eso? Básicamente en mayor somnolencia diurna y mayor probabilidad de caídas en personas mayores. Una fractura de cadera en una persona mayor tiene una mortalidad muy significativa, incluso un año luego tienes un 30% de probabilidad de que puedas tener complicaciones o fallecer. Entonces eso es importante. Hay medidas que dentro de las estrategias del cuidado diaria se pueden establecer, entonces luces que son como sensores en la habitación, se levanta la persona mayor a ir al baño y a medida que va caminando las luces se pueden ir encendiendo, entonces esto puede facilitar un poco como evitar ese riesgo de caídas en personas mayores. Y claramente pues no es recomendado el uso indiscriminado de medicamentos que induzcan el sueño en las personas mayores. Además que los hace sentir más embotados, ¿no? Y ese embotamiento, pues obviamente más confusión, menos fortaleza, y si se despierta en la madrugada, pues termina siendo un accidente. Sí, 1 de cada 3 personas puede morir hasta un año después de una fractura de cadera, no es algo anecdótico, y puede ocurrir simplemente por esto, por un accidente de mala praxis, mal manejo del sueño. Y eso que mencionas es importante, esa sensación de embotamiento, porque ya habíamos hablado cómo la mala calidad del sueño se correlaciona con alteraciones cognitivas. Estos medicamentos de uso indiscriminado y por largo tiempo pueden estar, y ya está demostrado por estudios, que tienen una correlación en deterioro cognitivo. Es decir, me puede dar más probabilidad de que pueda tener una demencia y si la tengo, me puede dar más chance de que ésta pueda progresar. O sea, técnicamente hay que dormir de manera natural. ¿Hay algún tipo de alimento o suplemento, algo que sea natural o los horarios que influya en la calidad del sueño de los adultos mayores? Digamos que internamente, ¿no? Se libera una sustancia que se llama melatonina, ¿cierto? Que esta ayuda mucho al proceso del sueño. Este medicamento, esta hormona intrínseca, uno la puede conseguir en tabletas, entonces es una de las recomendaciones un poco en más... el adulto mayor, porque es el Exacto. que no la produce por el daño, digamos, que ocurre en la Exacto. pineal, ¿no? Entonces uno puede llevar como a esa posibilidad de poder brindar una dosis diaria de melatonina en la persona mayor que facilite todo esto, pero que además no debe ser la única estrategia, sino que siempre las medidas no farmacológicas, esas que hablábamos de medidas de higiene del sueño, deben estar presentes para que ojalá todo sea lo más natural posible. Y ojo con las luces de las pantallas, los televisores, las luces azules, que son las que favorecen estar despierto, para eso las crearon. Exacto, así es. Entonces creo que eso es una de las recomendaciones principales para que una persona mayor tenga un adecuado sueño y sobre todo teniendo esa estructura adecuada del sueño pueda tener calidad de vida. ¿Alguna cosa con la postura física en la cama que sea mejor para dejar de roncar, para estar... Y la pregunta que siempre nos hacen a veces, ¿mejor dormir solo o dormir acompañado? Bueno, esas son preguntas que no tienen respuestas absolutas, pero las sí. reflexiones nos hacen comprender mejor. Claro. Las 2 preguntas, pues postura para dormir, ronquidos y esto, y la compañía o no en la cama. Entonces, respecto a los ronquidos y el sueño, esto es importante porque hay unas condiciones patológicas o unas enfermedades que pueden afectar el sueño. Una de ellas es el SAJOS o la apnea del sueño, que es explicada de forma muy sencilla, son como pausas en la respiración mientras una persona está durmiendo, ¿sí? Estas personas que tienen esta enfermedad a veces pueden tener su origen desde el cerebro, o a veces pueden ser estructurales, ¿no? En el cuello, las personas que tienen cuello corto, que tienen algún grado de obesidad o sobrepeso, lleva a que la expansión del tórax sea mucho más difícil y pueda facilitar o interrumpir estos procesos de sueño de forma natural. Entonces, a veces en este grupo de personas, la posición de dormir un poco a medio lado puede facilitarle. Algunas otras personas tienen problemas del corazón. Entonces, hay muchas personas mayores que tienen falla cardíaca y el corazón ya viene con cierta dificultad para trabajar. Entonces, ¿qué hace uno? Le puede recomendar el manejo, ¿no? Para que primero, pues no se sienta tan fatigado en la noche y tener la cabecera un poco levantada puede facilitar esa
O sea que no con almohadas, sino con la cabecera directamente, ¿no? Exacto, puede facilitarse eso. Porque Lo con las mismo, almohadas quedan a veces y no respiran bien. exacto, por la consistencia de la almohada. Esta misma recomendación aplica para esas personas que tienen, de cualquier edad, que tienen reflujo, O ¿sí? sea que les sirve para el corazón, para la respiración, para el Exacto, flujo, para incluso el pues para estar más cómodos. estar más cómodo. Respecto a la pregunta de si dormir acompañado o solo, es difícil. A veces yo creo que es como las personas se acoplen con su pareja, ¿no? Personas mayores que uno las habla con ellas y llevan 30, 50 años juntos, entonces separarlos en la noche puede ser un poco más Complejo. complejo. Entonces todo es como a medida que esa persona se sienta mucho mejor. No, y lo ve uno generalmente cuando uno de los dos se enferma, la otra persona a veces se le recomienda duerma en otro lugar porque si no, no duermen los dos. ¿Sí? Claro, Una enfermera o alguien porque si claro, no, y pues es un manejo diferente. así es. Hablemos otra vez de la alimentación, porque esto es fundamental. Hay unas cosas complicadas, te hablo ahorita del reflujo, la dentición de un adulto mayor es diferente, la calidad del alimento, la búsqueda de proteínas. Cuéntenos un poquito cómo será la alimentación del adulto mayor y qué tanto, porque no es lo mismo que una persona deportista de 25 años que una persona de 70, 80 años que está en otro tipo de actividad. Así es, para nosotros los geriatras es muy importante mirar dentro de la valoración integral el estado nutricional de las personas mayores. Entonces, una de esas búsquedas importantes de poder tamizar a la persona mayor desde el punto de vista nutricional es saber qué está comiendo diariamente. Entonces, hay personas mayores que con el proceso, o bueno, todas las personas con el proceso de envejecimiento vamos perdiendo la masa muscular, ¿sí? Es decir, desde los 30 a 35 años la persona empieza a perder las fibras musculares y estas fibras van a tener como una pérdida más acelerada a partir de los 60 a 65 años. Es decir, la alimentación adecuada para tener una buena masa muscular empieza desde que estamos jóvenes. En la persona mayor, entonces, hay unas condiciones específicas como por ejemplo la sarcopenia. La osteosarcopenia, que es específicamente la pérdida de la masa muscular que impacta en tu día a día. Es decir, no solamente pierdes esa disposición de fibras musculares, que son clasificadas médicamente en unas palabras muy Técnicas. específicas, muy técnicas, exacto, pero las fibras musculares pierden esa correlación y quedan las fibras que son un poco más lentas. Nosotros como médicos lo que hacemos es tamizar a esa persona mayor y buscar las estrategias que puedan llevar a esa persona mayor a tener una recuperación de la masa muscular. La parte de la valoración nutricional y el consumo de proteínas es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que pueden, de acuerdo a su condición, recomendarse gramos de proteínas desde 1 hasta 1,5 gramos por kilo día. Casi nunca recomendamos menos de 0,8 gramos por kilo día porque la regeneración de la masa muscular no da como muy buenos resultados con estas dosis. Entonces, consumir, por ejemplo, huevos. La persona mayor tiene a veces mucho miedo de consumir los Por el huevos colesterol por famoso. colesterol, triglicéridos, es que me da mareos, pero esta es una fuente de proteínas muy importante para las personas mayores. ¿Sí? Los huevos, el consumo de carnes rojas, el consumo de pollo, por ejemplo, facilita que esa regeneración muscular pueda llevarse de forma adecuada. Si a esto le sumamos también actividad física, pues vamos teniendo un plus en la búsqueda de la regeneración de la masa muscular. Y si a estas dos estrategias le sumamos una buena calidad de sueño, pues el resultado será estupendo en esa persona mayor. Sabemos hoy que la longevidad depende mucho de la masa muscular, o sea, hay una relación, esta es una glándula endocrina, hoy en día decimos los médicos. Y técnicamente, si no tenemos masa muscular, también no tenemos buena función cognitiva Exacto. por el factor de crecimiento neurológico. Entonces necesitamos tener masa muscular, para eso dormir, hacer fuerza y lo tercero fundamental, pues proteína de alto valor biológico. Hablemos un poquito de temas particulares. Usted estaba hablando un poco de la depresión, de la ansiedad, porque es un tema que infortunadamente uno lo ve que la soledad, hay autores que dicen que una soledad mal vivida es como 15 cigarrillos al día, los investigadores en relaciones. Y eso influye, por supuesto, en
la depresión y la ansiedad y afecta la calidad del sueño. Es un círculo vicioso. Cuéntenos un poco cómo abordarlos. Entonces, digamos que este tipo de condiciones, ¿no? Son, por ejemplo, el aislamiento y la soledad pueden considerarse síndromes geriátricos. Un ejemplo de cómo esto impactó en la sociedad fue la pandemia. Pues ahí se murieron la mayoría. Los primeros que se murieron estaban Exacto. en ese proceso. Entonces, una de las primeras recomendaciones de la pandemia fue: debes estar aislado. Si eres una persona mayor, trata de no tener contacto con el resto de la familia, solamente celular. Entonces, ese aislamiento que le obligaba en ese momento, ¿no? Y era necesario también, llevó a que muchas personas, ¿no?, mayores y personas jóvenes desarrollaran este tipo de condiciones cognitivas y afectivas. Entonces, ya hay muchos estudios que correlacionan una persona que tiene aislamiento social o que tiene cualquier tipo de dificultad para tener como una interacción con el entorno, tiene directamente mayor chance de tener un avance en su deterioro cognitivo, o que incluso puedan aparecer condiciones como la depresión. Entonces, definitivamente tener estas condiciones que a veces uno pensaría, no, pues es una persona que siempre ha estado sola o que no tiene como una familia muy cercana, al final sí es mucho más riesgoso, ¿cierto? Porque uno de los factores protectores para la función neurológica es esto, la interacción social. No se debe dejar a un lado, y ni tampoco debe darse prioridad a otras condiciones y dejar a un lado o en segundo Además plano. no me refiero por redes sociales, Claro. sino así, persona a persona. Exacto, El contacto, el abrazo. esa interacción social es necesaria en todo ser humano. Somos seres sociables, necesitamos esta empatía, mirar a los ojos a la persona, no sentarnos a comer con la familia y unos están en el celular. Esta relación que se lleva día a día entre seres humanos es muy necesaria para la salud cognitiva y afectiva. Bien, hay otros dos temas que son fundamentales. Uno es la espiritualidad, porque en el adulto mayor se genera una necesidad que no está en todas las poblaciones. Y el ejercicio. Hablemos de esos dos temas. La actividad Perfecto. física, para ponerlo más claro. Perfecto, digamos que espiritualidad va muy de la mano con todo lo que es impactar sobre todo al aislamiento y la soledad de la persona mayor. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, las personas que son muy espirituales, que van a su misa, que son creyentes en cualquier religión, ¿cierto? Tienen un entorno religioso que es su apoyo y se vuelven allí amigos de las personas que se encuentran. Exacto, tienen un sentido de pertenencia, tienen un objetivo en común, y eso al final es muy beneficioso para las personas mayores, ¿sí? Digamos que muchas personas mayores pueden tener una buena calidad de vida, que es lo que uno quiere buscar también, siendo personas mayores muy religiosas. Y evitan así, obviamente, el aislamiento, tienen un mejor soporte, no solamente dentro de su familia, sino un entorno externo a su familia, ¿no? Tienen amigos con quien puedan hacer actividades, digamos, que los hacen sentir vitales dentro de una sociedad que a veces puede llegar a ser muy dura con la persona mayor. Respecto a la actividad física y el ejercicio, pues es, digamos, vital, Pero ¿no? ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque es importante, es obvio que en todas las etapas, pero el adulto mayor tiene pues cierta limitación. Incluso a veces no se pueden mover de la silla, porque a veces dicen, no se puede mover, entonces no hagamos. Entonces hay muchas condiciones o muchas, digamos, recomendaciones que van a ayudar a que la persona mayor haga una actividad física. Y uno pensaría que no. Por ejemplo, uno pensaría que una persona mayor que está quieta en la casa, que el geriatra lo vio y le dijo que era una persona frágil, uno pensaría dejarlo ahí al pie de la ventana, que tome el sol y ya no más. Entonces, ese tipo de mitos hay que irlo cambiando, ¿no? Actualmente nosotros como geriatras, de acuerdo a lo que hablábamos que era la funcionalidad, podemos clasificar o categorizar a las personas mayores como frágiles, prefrágiles o personas robustas. Y de acuerdo a este perfil, poder establecer una rutina de ejercicios. Hay estrategias tan sencillas. Pero siempre es bueno. Siempre es bueno, en cualquiera de estas categorías. Hay estrategias sencillas. Por ejemplo, hay una página que se llama BB Frail, en donde uno puede recomendar cosas sencillas a la persona que está en casa. Por ejemplo, desde tomar una botella y hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Hasta esa persona que puede levantarse y caminar y hacer figuras en 8, ¿cierto? Vigilado por otra persona. El ejercicio de levantarse y sentarse de la silla. Este ejercicio que se lo miden a uno. Exacto. Ese ejercicio es
fundamental porque entonces primero nos permite evaluar nosotros cómo está la fuerza muscular y hacerlo de forma repetitiva en casa es una actividad física, ¿cierto? Es aquella que te puede llevar a tener como una activación de todos tus músculos y realmente es muy beneficioso. Entonces sí hay ejercicios que son sencillos, con una botella de agua, hacer esto en casa, hacer el ejercicio de levantarse y sentarse de una silla. Hay otras que, por ejemplo, pueden respaldar, tomar el apoyo sobre el espaldar y intentar hacer algo de sentadillas. Entonces se puede hacer en todas las categorías de la funcionalidad de la persona mayor. Bien, y me quedan dos temas fundamentales. Usted lo nombró hace un momentico tangencialmente, el sol. Tenemos la idea muchas veces que el sol es malo, cosa que me parece el error más grande de la medicina decirlo, porque el sol es la fuente de vida de todo el sistema solar y en la Tierra genera todos los cambios. ¿Cómo usar el sol favorablemente y no tener los efectos que pueden ser pues, dañinos sobre los tejidos como la piel? Exacto. Lo primero, pues siempre recomendar el bloqueador solar. No importa la edad, toda persona que esté expuesta hacia la luz solar, ¿no? Y la luz ultravioleta debemos tener el uso diario y constante del bloqueador solar, porque también es algo que a veces no recomendamos en persona mayor. Más luego de tener ese punto chequeado, ¿no? La exposición a la luz solar da muchos beneficios. Primero, todo lo que es la síntesis de vitamina D en la persona mayor, al final impacta sobre el estado del músculo y el estado del hueso. Entonces, si tenemos exposición solar adecuada, Pero ¿cuál sería la adecuada precisamente? por ejemplo, pueden ser, ahorita hablábamos de un rango que puede ser entre las 11 y las 4 de la tarde y puede ser mínimo 2 horas, ¿no? Hora y media, lo que tolere también esa persona, porque mientras estés expuesta a la luz solar, tendrás también la facilidad de hacer alguna actividad bajo esa luz solar. Y obviamente la ropa es el mayor protector solar, más allá de que Exacto. solamente es una crema, me refiero. Exacto, exacto. Bien, y la última pregunta, el encamamiento, esto que los médicos hablamos de eficiencia del sueño, ¿qué tanto problema tiene? No, es que el abuelito se queda toda la tarde ahí sentadito y luego se recuesta y entonces lo acostamos. ¿Qué pasa con el encamamiento crónico? O sea, que las personas que pasan horas y horas en la cama y al final duermen un poquito porque están más echados. Eso es importante porque, digamos, estar todo el día acostado en la cama lleva a que el cerebro pierda como esa capacidad de reconocer la cama como un espacio en donde es para descansar y tener un sueño no constante. Estas personas que pasan acostados todo el día, entonces fácilmente cambia esa arquitectura del sueño. Entonces se empiezan, en palabras sencillas se lo explico a mis pacientes, te gastas las horas del sueño de la noche a lo largo del transcurso del día. Y recuperar esa estructura del sueño va a ser mucho más complejo, ¿cierto? Si llevamos o si facilitamos a que siempre estés ahí acostado. Ahora, eso no es solamente impactar sobre la calidad y la estructura del sueño, sino que también mucho tiempo acostado en una persona mayor acelera la pérdida de la masa muscular. O sea, sarcopenia con todo lo que hemos hablado. Entonces, esa fibra muscular se pone mucho más débil y cuando tú intentas, en el poco tiempo en que esa persona tiene un alertamiento, ponerla a caminar, va a tener sensación de vértigo porque cambia la posición del paciente, no de la persona, va a tener sensación de debilidad de miembros inferiores. Entonces, vemos como simplemente una recomendación que a veces puede parecer sencilla, no, déjalo acostado todo el tiempo para que descanse más, impacta no solamente en la calidad del sueño, sino en otras estructuras del cuerpo de la persona mayor. O sea que la cama es para dormir o para la vida íntima sexual, no para ver televisión, no para comer, no para hacer nada distinto. Y ahí se vuelve no solo para el cerebro, sino para los músculos esencial. Una última recomendación, doctor Carlos Ariza, recordemos que es geriatra, él trabaja en urgencias del hospital aquí San Ignacio, también en la clínica del Country. Así es. Yo recomiendo realmente, pues, implementar en el día a día, no importa la edad de esa persona que tengamos, ¿no? Implementar en el día a día todas esas medidas no farmacológicas o las medidas de higiene del sueño. Uno fácilmente ahorita puede colocar en Google medidas de higiene para el sueño y ahí van a tener unas recomendaciones importantes. Sacar el televisor, evitar la exposición a pantallas durante la noche. Algunos se les pueden encontrar como recomendaciones de luces de ciertos colores en la habitación. La luz roja que puede ser mucho más favorecedora para esa persona mayor que tiene algunos problemas del sueño. Evitar comidas pesadas unas horas antes del sueño. Evitar también el consumo de la cafeína, ¿no?
Recordar que la cama, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es únicamente para el momento del sueño y para la actividad sexual, y evitar sobre todo el uso indiscriminado de medicamentos para el sueño o para el insomnio. Eso es súper importante. Tenemos accidentes todo el tiempo dramáticos de personas que se fracturan, se caen, se hacen golpes en la cabeza, simplemente porque esos medicamentos producen embotamiento, y si no tienen una buena masa muscular, a veces simplemente, si están muy embotados, quédese sentado 1 o 2 minutos antes de que se levanten rápidamente para caer. Tenemos un regalo aquí que es, bueno, usted conoce muy bien todo lo que es higiene del sueño, precisamente es esta libretica, y esto es un aroma que seguramente conoce, el de lavanda. Y estas son unas gafas que son para colocarse, para bloquear un poco la luz azul, que es el tema que estábamos hablando. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Arisa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestros adultos mayores, yo soy uno de ellos, necesitamos dormir. No es negociable, no es reemplazable, no hay nada que cambie esto. Así que esta noche, si te invitan a hacer cualquier cosa y te quieren hacer feliz, que te lleven y te permitan dormir. Seguimos nuevamente más allá de los sueños.